Y ya estamos de regreso con importante información que usted necesita saber. Para nosotros, como siempre, es un placer informarle. Seguimos con nuestro segmento de entrevistas. En esta tarde tenemos la presencia del señor Jorge Martín de Bernardo Priego, es el presidente de Asomatur, Asociación de Mayoristas del Turismo del Ecuador. El tema que vamos a hablar es un plan de reactivación y recuperación del sector turístico. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, saludos tanto a ti como a los telespectadores ecuatorianos. Precisamente, ¿cuál es la afectación por esta emergencia sanitaria en el Ecuador en el sector turístico? Bueno, la afectación es enorme, Valeria, es sin duda el sector más afectado en este momento. Hay que tomar en cuenta que la afectación por la crisis sanitaria del COVID-19 afecta sobre todo a la movilidad, es decir, prácticamente el Ecuador tiene cerradas sus fronteras, incluso los desplazamientos por la cuarentena a la que estamos obligados a vivir, ¿no? Entonces es sin duda el sector más afectado. Estamos hablando de que el sector emplea en el Ecuador a 150.000 personas de manera directa. Es aproximadamente un 5% de lo que podría ser la población que maneja empleo adecuado, que es aproximadamente 3 millones. Esa población que paga correctamente el IES, que paga sus impuestos, que se podría encuadrar un poco en una clase media. Y adicionalmente hay otros 500.000 puestos de trabajo indirectos que se generan también por turismo. Si sumamos ambas cuantías y lo extrapolamos a la población económicamente activa del Ecuador, que es de aproximadamente 8 millones, estaríamos hablando del 8%. Esa es la realidad. El turismo representa también, hay una disparidad de cifras entre el Servicio de Rentas Internas y los gremios. Según el Servicio de Rentas Internas es aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno del país. Sin embargo, nuestro levantamiento sobre la cuenta satélite de turismo bajo los parámetros deontológicos que plantea la Organización Mundial del Turismo es aproximadamente un 5%. Es decir, tiene un peso específico y evidentemente desde que se genera esta crisis, pues las empresas de turismo están con ingresos cero. Mencionado Jorge, el Ecuador es un país donde realmente vive del turismo. Millones de personas vienen al Ecuador y por esta emergencia sanitaria este sector se ha visto afectado sin duda. ¿Y cuáles son las acciones que han llevado por parte de las instituciones del Estado? ¿Se están trabajando con ellas? ¿Son suficientes en este momento? Buena pregunta. A ver, en principio sí tenemos que reconocer que ha habido una sensibilidad tanto de la cartera de Estado de Turismo como de municipios, sobre todo el municipio de Quito. ¿Cómo hemos venido trabajando los gremios? Bueno, con el Ministerio de Turismo desde el inicio de la crisis, prácticamente previo a que se cerraran las operaciones aéreas y a que se nos pusiera en estado de emergencia, de alarma, ya empezamos a trabajar. El Ministerio tuvo la virtud de crear unas mesas de trabajo donde hicimos diferentes análisis, diagnósticos y donde se comenzaron a trabajar también posibles peticiones a las instituciones del Estado, también mesas de reactivación. El Ministerio se hizo a un lado en ese sentido tras recopilar información y permitió acceder a ciertas instituciones del Estado. Hay ya apoyo financiero de algunos bancos privados, afortunadamente, de la banca pública, no de la banca privada, afortunadamente, porque la banca privada prácticamente al turismo nos ha colocado en el ratio de riesgo más alto y ni sobregiros ni previsiones de crédito se están especificando ahora por la banca privada. Sin embargo, la banca pública sí ya ha establecido, ha demorado un poco en generar los mecanismos de proceso. Y donde sí tenemos un serio problema, y es una realidad, es con el Ministerio del Trabajo. Estamos en ingreso cero. El Ministerio del Trabajo ha presentado unas figuras que ya estaban dentro del Código de Trabajo y que son figuras que no están adaptadas a la dimensión de la catástrofe que estamos viviendo en estos momentos. Por eso no son fórmulas adecuadas. Las medidas son muy duras y medidas excepcionales requieren de apoyos excepcionales. Y esa cartera de Estado no está dándonos soluciones adecuadas para una circunstancia de ingreso cero. Yo, por mi acento, habrás notado que soy español, llevo muchos años ya en el Ecuador, soy un enamorado del país, he invertido en turismo y lamentablemente hay que hacer comparativas. El turismo tiene mucha importancia. En España, el Estado determinó
para el sector turístico la creación de la figura que ya existía, pero adaptada a momento de crisis, del expediente de regulación temporal de empleo, donde el empleador sigue pagando las cuotas sociales del trabajador, el coste empresa social del trabajador, y el Estado asume una parte del salario del trabajador, de manera que técnicamente no es un trabajador despedido y supone un apoyo notable al sector, que quiero determinar es el más afectado en este momento. Nosotros estamos pidiendo como gremio el que el Estado declare al turismo en emergencia catastrófica, como ocurrió con el terremoto de Manabí. Si hay un sector afectado es el nuestro, y el declararnos en emergencia catastrófica sí con la banca privada nos coloca en una realidad, y es que somos sector de riesgo, no nos va a dar crédito la banca privada, pero sin embargo en términos de banca pública y de decretos especiales ayudaría mucho a que ese tejido laboral, que es importante, pues pueda tener fórmula de continuidad. Precisamente, ¿cuál sería el impacto sin las medidas que necesita el sector? Pues el impacto es terrible. Estamos hablando de que en este momento ya hay hoteles que están siendo abocados a tener que hacer cierres temporales. Algunos tienen la capacidad de liquidez de poder liquidar a empleados. Algunos se están acogiendo a la cláusula de catástrofe o de causa de fuerza mayor, que es una lotería, porque en el fondo a la final eso va a acabar en juzgados y va a depender de un juez que determine si acepta o no esta imposibilidad de operar como una causa de fuerza mayor, y el resto de empresas está intentando sostener. A duras penas se ha podido pagar la nómina de marzo, y con mucha dificultad vamos a poder pagar otras nóminas. Sobre todo no vemos una reactivación rápida. Es decir, este año el sector turístico del Ecuador estaría en pérdida. Estaremos en pérdida, evidentemente es difícil porque todavía, a pesar de que hay rangos cortos de fechas para la reactivación, el Estado está dando pues fechas prácticamente a semana vista. Nosotros seguimos sin ver el que esta situación permite una activación rápida. Para nosotros prácticamente la temporada importante, alta de verano se está perdiendo o se va a perder en estos días. Hay una oportunidad importante para el turismo interno. Creo que si sabemos aprovecharla y si trabajamos adecuadamente, y hay mesas de reactivación y mesas de desarrollo en ese sentido, el ecuatoriano va a tener oportunidad de viaje por el interior del país o como turista interno, pero evidentemente hay factores de competitividad que tenemos que analizar para el turismo interno. A veces es más caro viajar por el Ecuador que hacia el exterior. Hay que trabajar en competitividad y también en servicio. Yo siempre pongo el ejemplo, de una vez en una hostería en Macas, donde a mí por el acento extranjero me trataron de una forma diferente a la mesa que estaba al lado. Cuando pregunté al mesero, me dijo, no, es que estos son los cuencanos que nos invaden en los feriados. Entonces hay mucha mentalidad que tenemos que cambiar, y esta es una oportunidad para la reflexión y para aprovechar al menos ese turismo interno también como alternativa a crisis. Jorge, las autoridades pertinentes han mencionado que esta emergencia sanitaria pues se va de largo, es decir, no sabemos hasta cuándo va a parar lo del coronavirus. Realmente es algo que las autoridades han dicho que debemos vivir con esta situación. Muchos extranjeros van a tener el temor, el miedo de viajar al Ecuador o el miedo de viajar a cualquier parte del mundo, porque la emergencia es mundial. Estamos viviendo esta enfermedad del COVID-19 a nivel mundial. ¿Cómo el sector turístico se puede recuperar si esto va de largo? Pues evidentemente la cultura del viaje o la forma de viajar va a cambiar. Va a haber un antes y un después de esta situación. Creo que las empresas turísticas tenemos que adaptarnos a esa realidad. Cara a lo que es el turismo interno o al turismo receptivo en el Ecuador, pues hay que trabajar mucho en protocolos que den tranquilidad, seguridad al visitante que quiera recorrer el país. En eso se está trabajando en las mesas de reactivación, y de una manera bastante seria y yo creo que bastante eficiente, pero ahora mismo nos enfrentamos a una incógnita. Bueno, son varias. La primera, no saber qué fecha. La segunda es las aerolíneas ya están estipulando sus pérdidas en más de 130.000 millones de dólares por esta crisis. ¿Qué implica eso? Que el panorama que pueda quedar de qué compañías aéreas van a seguir operando, habrá procesos de fusión para intentar crear compañías unificadas y más sólidas,
para lidiar con esta situación. Algunas compañías aéreas, aviones que tienen el leasing los están devolviendo para no tener ese coste fijo sin ingreso. Vamos a ver qué flota queda a nivel mundial, qué flota queda en el Ecuador, tanto con las aerolíneas que permanecen o que tienen bandera en el país como las que vienen del exterior, con qué frecuencias van a poder venir, qué tanta prioridad van a dar al destino Ecuador como destino o a la capacidad de que el ecuatoriano viaje al exterior. Ahora mismo las empresas turísticas nos encontramos en una diatriba complicada porque para armar el producto turístico todavía no tenemos certezas. Tenemos intenciones, tenemos análisis por experiencia, pero no tenemos certeza. Justamente quería topar este tema de las agencias de viajes. Por supuesto, ofrecen algunos paquetes turísticos. En este momento, ¿cómo se encuentran las agencias? ¿Cómo están haciendo, por supuesto, con sus trabajadores, con estos paquetes? Me imagino que todo está cancelado en este momento. Claro, a ver, no es que esté cancelado, es que hay imposibilidad de moverse. Entonces, no hay cobertura aérea, no hay capacidad tampoco de desplazarse entre las diferentes provincias, con lo cual estamos imposibilitados. Digamos que no tenemos ni la materia prima para construir el producto, ni el consumidor que pueda consumir ese producto, con lo cual todo el coste lo estamos teniendo que asumir las empresas, insisto, con un código de trabajo que no es proporcional a la situación que se está viviendo. El empresario turístico quiere sostener a los empleados, quiere sostener su estructura, pero ahora mismo poco paquete turístico hay. Lo que sí quiero resaltar, y me parece muy importante, es lo siguiente: hay clientes que o tienen viajes futuros o tuvieron que, por imposibilidad de viajar en las fechas previstas, cancelar sus viajes. Algunos habían hecho pagos totales de los viajes, otros han hecho pagos parciales. Nosotros, como mayoristas y las agencias de viajes, desde luego mantenemos el firme compromiso de cumplir con los sueños de viaje de todos aquellos que tengan previsión de viaje o que tengan reservas a futuro o que hayan tenido que modificar su fecha de viaje, pero lamentablemente a día de hoy no tenemos una fecha de reinicio de la actividad, pero esos viajes están salvaguardados y es importante que demos esa garantía. Perfecto, esa garantía es bastante positiva, por supuesto. Jorge, ¿cuál es la perspectiva de la recuperación y cómo va a quedar el sector turístico? Bueno, indudablemente es muy posible que haya una cierta depuración del mercado. Quizás no todas las empresas puedan sostenerse, quizás muchas tengan que reformular sus formas de crear producto, pero en definitiva es difícil plantear un panorama o un futuro inmediato de color de rosa. Yo creo que el coste laboral y el coste en desaparición de empresas va a ser importante. Es muy probable que se entre en la reactivación, pues en la medida de lo posible, a promover. Hay grandes campañas. Yo quiero destacar a Quito Turismo, era el otro puntal que faltaba de las instituciones. Quito Turismo, ya en la crisis de octubre de las protestas, creó un comité de crisis para la ciudad donde los gremios fuimos invitados a participar. Hubo una participación muy activa tanto en la parte de darnos apoyos institucionales como en consensuar campañas para la reactivación de Quito, que se vio tan afectado con las protestas, como destino para que retorne tanto el turista internacional, incluso una política de salvaguardar al turista internacional que se quedó bloqueado en Quito en esas fechas, muy bien manejada. Ese comité nunca se desactivó y cuando entró esta nueva crisis, pues todos nos pusimos de la mano de Carla Cárdenas, la gerente de Quito Turismo, junto con el equipo de concejales y con el mismo alcalde Yunda, a trabajar de una manera muy directa. Sentimos que ha habido un liderazgo, hay aportes como diferimientos de los pagos de licencias y patentes municipales hasta que esta situación cambie y apertura a ver cómo se van a manejar a posteriori, y una campaña bastante activa de Quito Turismo en redes y en ciertos medios, dando confianza a que la gente siga pensando en mantener su reserva, tanto si es para venir a Quito como si son ecuatorianos que quieren viajar por el mundo. Muchísimas gracias por esta información. Nada más quisiéramos que nos digan cuál es el plan de recuperación que tiene precisamente Quito Turismo en este momento para la ciudad. Bueno, hay toda una infografía
que Quito Turismo ha trabajado en conjunto con nosotros. Hay campañas y detalles que se van a manejar y que ya se están manejando cara a la recuperación de destino turístico, muchos apoyos a los diferentes gremios, a restaurantes, a hotelería, y todo un plan de promoción que evidentemente en este momento es un plan muy conservador en cuanto a sostenimiento de la imagen de destino, pero que después a posteriori va a venir acompañado de acciones promocionales en conjunto con la empresa privada, orientado a la presencia en aquellos foros internacionales donde se puede atraer turismo hacia el Ecuador y obviamente hacia la ciudad de Quito. ¿Nos puede ayudar, por favor? Bueno, Quito Turismo ha hecho precisamente una agenda de recuperación. ¿Nos puede mencionar los puntos que contiene esta agenda? Déjame un minuto, porque ahí sí me toca recuperarlo de toda la documentación que tengo aquí presentada. A ver, denme un minutito. Vamos a ver. A ver, precisamente la última reunión la tuvimos la semana pasada, obviamente por videoconferencia. La campaña de recuperación está basada en Quito como destino seguro, como una industria preparada para operar ante este tipo de emergencias sanitarias con los protocolos adecuados, orientado todo a dar unos servicios muy seguros. El Comité Turístico de Crisis está conformado por la Cámara Provincial de Pichincha, Ministerio de Turismo, el Buró de Convenciones de Quito, Asomatur como Asociación de Mayoristas, el Buró del Centro Histórico, Keyport, Arlae de Aerolíneas, EMSA, Optur, que es la Asociación de Operadores Turísticos, la propia Federación Nacional de Cámaras, es decir, importantes actores del sector tanto de la ciudad como a nivel nacional. ¿Qué debemos proteger desde el sector turístico? Seguridad de los viajeros y prestadores de servicios, población local y la reputación como destino. Hay una dirección de desarrollo donde hay una coordinación con el resto de entidades municipales para atención a turistas en posible estado de vulnerabilidad en el momento de la crisis, fortalecimiento de las competencias en materia de seguridad turística para las comunidades y población local, coordinación con gestores culturales y otras instituciones para la creación de productos virtuales, el levantamiento sobre el impacto económico, que es el que ya hemos hecho, levantamiento sobre informaciones operativas, y luego pues se está creando también un clúster para todo lo que es la industria de convenciones, incentivos, congresos, que se está trabajando pues evidentemente para ver en el momento en el que se recupere la demanda la forma de presentar el destino Quito como un destino atractivo también para este segmento de turismo de negocio. En plataformas digitales ya hay bastantes webinars de capacitación que Quito Turismo ha ejecutado, programas de acreditación de marketing directo, campañas nacionales e internacionales, eventos online con especialistas, es decir, hay toda una dinámica. Yo estoy tomando la portavocía un poco en este sentido de Quito Turismo. Creo que podéis contactarles. Carla Cárdenas os puede dar mucha más información, pero lo importante es que alguien del sector privado te está informando sobre esto, es decir, que si hay un manejo del Estado o de instituciones del Estado que se han apersonado, y quiero decir que Quito está teniendo un liderazgo en ese sentido muy notable, muy destacado. Bastante positivo y notorio. Sí. Nada más para finalizar, ¿nos puede ayudar cómo está aportando el sector turístico precisamente para evitar la propagación del COVID-19 actualmente en nuestro país, en el Ecuador? Bueno, evidentemente la única actividad que hay actualmente es respetar la cuarentena. Yo creo que todas las empresas hemos orientado a nuestro personal, la mayoría. Esta es una industria en gran medida tecnológica y tenemos, digamos, que equipos que están haciendo teletrabajo desde sus casas. No podemos ponerles en riesgo y obviamente la cuarentena también hay que respetarla por el bien de toda la población. Y ya en el momento previo a que se dictaminara o se decretara el estado de emergencia, las diferentes empresas de turismo establecimos protocolos dentro de nuestros recintos de trabajo en este sentido. Y obviamente tendremos que alinearnos. Sentimos que el modelo de reactivación será progresivo. Evidentemente el Estado tendrá que determinar qué sectores van recuperando la actividad en función de diferentes parámetros, y sentimos que el turismo será el último, porque lo último que se liberará
son las fronteras, es decir, la operación aérea, por el momento el decreto determina que hasta el 30 de abril no hay transporte ni interno ni externo. Nosotros estamos pesimistas porque vemos cómo están actuando otros países que van por delante en el desarrollo de la enfermedad, e incluso con el Ministerio de Turismo los escenarios que hemos manejado son hasta junio de impacto. No significa que el Ministerio de Turismo nos diga que hasta junio no se reactiva, pero sí hemos querido anticiparnos y desde marzo hacer escenarios hasta junio. En el mejor escenario que la situación precisamente de la emergencia sanitaria se pudiera quedar hasta julio, ¿hay alguna esperanza de una recuperación y no una pérdida en el sector turístico? No, la pérdida está ahí, la pérdida está que haya una solución hasta julio. Claro, el levantamiento de información hasta junio es de 1.800 millones de dólares en el turismo receptivo nacional, 1.000 millones de dólares en el exportativo y cerca de 500 millones de afectación a la entrada de divisas al país. Ese es el escenario que estamos planificando prácticamente hasta junio. Es un escenario impactante. Yo creo que los gremios y los sectores, si el gobierno determina que de nuevo este proceso se alarga más allá del 12 de abril, necesariamente tenemos que sentarnos de nuevo con las instituciones del Estado y necesariamente tenemos que pedir la declaración de emergencia catastrófica al sector turístico. No estoy desmereciendo al resto de sectores que están afectados. La floricultura y ciertos sectores de la exportación están muy afectados, obviamente en la distribución de combustible, pero hay sectores que no tienen tanta afectación. El nuestro es ingreso cero y por eso creemos que el Estado tiene que aceptar esa realidad y ser consecuente con que medidas excepcionales requieren apoyos excepcionales a quien más lo necesita. Sí, es muy cierto lo que acaba de mencionar Jorge, el ingreso cero para el sector turístico es una realidad. Otros sectores pues sí están bastante afectados por esta emergencia sanitaria, pero creo que todos los ecuatorianos estamos claros y tenemos el conocimiento que el sector más afectado en este momento es el sector del turismo. Para finalizar, nada más nos puede ayudar, por favor, si la gente quiere tener un poco de más conocimiento sobre el aporte precisamente de parte del sector turístico por esta emergencia sanitaria, dónde pueden ingresar, dónde pueden instruirse un poquito más de este tema. Bueno, yo quiero en primer lugar fortalecer, más allá de que se pueda estar en acuerdo o desacuerdo con políticas de las instituciones públicas, yo creo que la primera fuente de información y que es la que perfectamente engloba a todos los ámbitos de tu vida, tanto la posibilidad turística como tu vida normal, es direccionar a las instituciones del Estado, como son municipios y como son los ministerios en este caso el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ramo. Y luego las agencias de viajes seguimos siendo 24/7 desde nuestras casas. Entonces cualquier consumidor que haya comprado un paquete turístico, que tenga un próximo viaje en perspectiva, pues con su agencia de viajes va a estar perfectamente informado. Estamos trabajando muy de la mano, tanto los creadores de producto, que somos los mayoristas, como las agencias de viajes. Estamos en continua información por videoconferencias y su propia agencia de viajes también le va a facilitar la información adecuada. ¿Cómo se están manejando las agencias de viaje precisamente? ¿Están trabajando tal vez con algún tipo de reembolso para las personas que definitivamente ya no quieren adquirir ese viaje, ese tour? A ver, no puede existir una política unificada, porque cada reserva es diferente. No es lo mismo comprar solo un boleto de avión que comprar un paquete turístico. No es lo mismo comprarlo para nacional que para comprarlo internacional. Entonces no existe, digamos, una política uniforme de reembolso. Va a depender de las características del viaje contratado, pero lo que sí el sector está totalmente comprometido es que aquel que haya dado un pago para un viaje va a tener eso como un pago a cuenta de viaje. En muchos casos será el destino que contrató y en otros, si no puede ser al destino que contrató, será a otra alternativa. Este punto era muy importante, Jorge, aclararlo precisamente para la ciudadanía que ya tiene
su tour, ya tiene comprado su espacio en un avión, entonces es importantísimo topar este tema para que las personas sepan cómo direccionarse ante eso. Le agradecemos por la entrevista al señor Jorge Martín de Bernardo Priego, presidente de Asomatur, Asociación de Mayoristas de Turismo del Ecuador. Gracias, Jorge, por acompañarnos en esta tarde. Amigos, seguimos con la cadena nacional. Buenas tardes, gracias a ustedes.